Hola, legendarios, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo la partida del campeón del mundo, Gukesh de la India, contra el gran maestro Keimer Vitzen de Alemania, que sucedió en la quinta ronda del torneo Tata Steel Chess 2025. Y la partida empezó con las jugadas caballo F6, C4, E6 y caballo C3. Aquí Gukesh permite entrar en la defensa Ninso India, a lo cual él prefiere jugar con E3, conocida como la variante Rubinstein. Bueno, las negras deciden enroque, alfil D2, D5, caballo F3, bastante normal, y caballo D7. Bueno, básicamente para cubrir las casillas centrales que son muy importantes y más adelante tratar de pensar si podemos hacer un C5 o simplemente jugar muy tranquilo con C6 definiendo las estructuras negras, ¿no? Dama C2, una jugada bastante natural. Y aquí el Bitsen termina jugando C6, una especie de semieslava, ¿no? Contra la estructura del blanco, que es el gambito de dama, generalmente. Bueno, Busquets decide jugar alfil E2, bastante natural. B6, generalmente cuando nosotros hacemos B6 con negras en la estructura de la semieslava, es porque queremos desarrollar el alfil por A6 o también por la casilla B7, atacar el punto C4 o atacar la casilla E4. También existen otras ideas con A5 y que el alfil salga por la casilla A6. Esto sucede mucho en la apertura catalana, donde nosotros jugamos catalana con blancas y nos juegan este sistema cerrado y nos juegan A5 alfil A6. Bien, aquí Busquets decide jugar en roque y las negras terminan haciendo A5, que en este momento es una novedad. Antes se había jugado alfil A6, que sucedió entre, bueno, dos jugadores de un elo aproximado de 2100, ¿ok? FIDE, y bueno, que a la final terminó ganando el blanco. Bien, bueno, después de la jugada A5, aquí Busquets decide jugar A3 rápidamente, alfil por C3, alfil por C3, caballo E4. Tenemos pareja de alfiles en una posición que se podría abrir más adelante y Busquets decide hacer alfil E1, una jugada muy importante porque vamos a tratar de molestar a este caballo en E4 con una jugada, por ejemplo, fina como alfil D3. Y si el caballito que está en D7 se llegase a mover a F6, bueno, podría tener acceso a caballo E5. Alfil A6, alfil D3, como ya lo habíamos anunciado antes, no puede, digamos, quitar el caballo a otra casilla, por ejemplo, a D6, que me gustaría bastante, pero sucede que nos capturan el peón con jaque y eso no es lo que quiere el negro. Aquí el negro decide jugar H6 y sacrificar medianamente al peón de E4. Digo medianamente porque la captura no es muy posible debido a que dama por seguiría alfil por C6 y bueno, me recuperan el peón y aparte me están atacando la torre, que me la van a capturar en la siguiente. Bien, hacemos caballo D2 atacando el peón de E4, muy importante, y F5. Entonces, como les he enseñado a todos en la academia Leyenda Ajedrez, cuando tengamos una estructura parecida a esta, tenemos que romper las cadenas de peones. ¿Y cómo debemos romper las cadenas de peones? Con el mejor ariete que existe en el ajedrez, el peón. ¿Ok? E por F3 y caballo por F3. En esta posición, véase que nuestro alfil obtiene la casilla G3, vamos a obtener la casilla E5, la casilla D6 y bueno, ¿por qué no más adelante hacer jugadas como torre D1, romper en E4 para terminar de romper esta estructura que es bastante buena para las negras? Bien, C5, jugada interesante y torre D1. Eventualmente, aquí cualquiera, o sea, muchos jugadores hubiesen optado por capturar de peón para tratar de crear un peón pasado en el futuro, ¿no? Jugadas como B4, C5 y cosas de estas. Pero
Aquí el campeón del mundo termina haciendo la jugada torre por D4. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de explotar la columna abierta y esta partida es un claro ejemplo de cómo el maestro Busquets explota la actividad de una columna abierta. Así que no hay que desaprovechar esta clase del día de hoy porque luego de dama E8, alfil G3, E5, bueno, los peones se han movilizado, pero véase, torre D6, los peones están tocados básicamente, sobre todo el peón de E5, que vamos a hacer una jugada como torre D1, vamos a presionar la columna D, entonces torre C8, torre FD1, como pueden ver, el peón de C4 no lo pueden capturar libremente, ¿ok? Porque, bueno, simplemente puedo retirar la dama, por ejemplo, a B6, tocando el peón, tocando el caballo. Entonces es una posición muy delicada para el negro. Después de la jugada de F4, una jugada súper interesante para desviar un poco la acción del alfil, E por F4, E por F4, y bueno, alfil F2. Muy tranquilamente, donde Vincent termina jugando torre F7 para defender su posición, torre 1, D4, atacando al peón F4, defender a mi peón de C4, donde, bueno, todo está bastante en orden. Bien. Después de la jugada alfil B7, para tratar de capturar el caballo, doblar peones, bueno, debilitar el enroque corto, mejor dicho, alfil C6 y ahora sí la jugada B4. Cuidado con la jugada B5, ya que tenemos tres piezas en las columnas, ¿verdad? En la columna D, y estamos presionando al caballito en D7. Y bueno, un concepto bastante interesante de las columnas abiertas es que deben ustedes recordar que cuando estamos atacando en las columnas abiertas, debemos siempre colocar las torres de primero y por último la dama. Traten de lo posible de hacer eso porque de tal manera cuando estén atacando en la columna abierta no le ataquen la dama primeramente y tendrán que moverla. A cambio, si atacan a una torre, no tienen que mover la torre. Simplemente pueden hacer otro tipo de ataque. A por B y dama E7. Bueno, una posición bastante compleja, claro que sí, pero aquí Busquets, bueno, empieza a hacer jugadas finas como dama D3, jugada de espera. Véase que ahora la jugada alfil por F3 no es posible porque hacemos primero la jugada torre por D7, a lo que hablábamos, ¿no? Primero las torres y luego la dama. Caballo F6 y ahora sí torre por F4. Esto se consideró en su momento una jugada mala, pero bueno, el módulo puede decir que no le haya gustado, pero es una partida entre dos humanos y nos podemos equivocar en cualquier momento. Alfil E4, como sucede en este momento, dama D4, alfil por F3, torre por F3 y bueno, la posición de las blancas es muy superior, tenemos un peón de ventaja, tenemos un alfil contra un caballo en una posición abierta. Bien, dama E2, jugada súper interesante para poder dar acceso al caballo y que pueda venir a jugar, ¿no? Pero bueno, cambiamos una torrecita para quitar un poquito de presión, pero la intención no es simplemente eso, sino tratar de cambiar las damas. Porque si llegamos a un final del alfil contra el caballo, este final lo tendríamos totalmente ganado. Después de dama por D3, seguiría torre por D3, torre C8 y bueno, una jugada súper genial. Torre D4 que defiende todo, defiende al peón, defiende las casillas donde el caballo puede entrar. Y bueno, nuestro rey podría más adelante tratar de hacer, por ejemplo, un G3, un rey G2, rey F3 y tratar de entrar por esa diagonal. Rey F7, rey F1, aquí Busquets decide ir por las casillas E2, D3 para defender el punto C4 y poder mover la torre libremente, ¿no? Torre en A8, rey E2 tranquilamente, torre en A4 para atacar el peón y alfil E1, véase que estos peones se van a mantener ahí en esa posición un largo rato. Rey E6, alfil D2, muy importante jugada. H5, rey D3,
caballo G4, muy importante la jugada anterior H5 para darle la casilla G4 al caballo. Y bueno, ahora rey C3. La intención, por supuesto, es ir a atacar a la torre y poder, obviamente, empezar a mover los peones porque hay que hacerlo. Debidamente que si caballo por H2 seguiría rey B3. Y bueno, ahora sí podemos empezar a mover los peones. Tengo un bloqueo aquí con alfil C3 y las blancas estarían ganando el final. Por supuesto, aquí el maestro alemán devuelve el caballo, se dio cuenta de que perdió un tiempo. Rey B3, torre en A1 y bueno, alfil C3, torre B1 jaque, rey C2, torre F1, jugada muy buena ya que quiere hacer la jugada torre F2 para tratar de capturar los peones del flanco rey, pero la jugada temática torre D2, evitando cualquier tipo de actividades, caballo E8 y bueno, ahora sí, rey B3 para llevar el rey hacia el flanco de dama. Un final bastante eh, didáctico para muchos, alfil D4, torre B1 jaque, bueno, rey A4 aprovechando el tiempo y en esta posición estamos buscando la manera de colocar nuestro rey en buenos términos en B5, ¿no? Torre C1 y ahora alfil por B6. Bueno, una jugada interesante ya que el caballo no tiene muchas casillas, torre por C4 y la jugada rey B5. Ahora la jugada no sirve caballo D6 porque simplemente torre por caballo y luego rey por torre ganaríamos el final. Por eso el maestro alemán decide retirar su torre, alfil C5 evitando los jaques del caballo. Sobre todo, si, por ejemplo, si jugáramos caballo C7, bueno, ganaríamos al final más rápido con la jugada rey C6. Bien, esa sería una forma más rápida de ganar, ya que vamos a limitar al alfil, perdón, al rey. Y bueno, el caballo también estaría limitado. Si el caballo se retira, por ejemplo, caballo en A6, bueno, vendría jaque, el rey se tiene que alejar y luego vengo a defender mi peón. Bien, y el caballo está un poco preso, no tiene mucha casilla. Después de caballo F6, bueno, torre D6, jaque, rey F6 y rey C6. Ahora sí, vamos a empezar a mover al peón y cuidado que puedo hacer torre por caballo, B5 y el peón se va sin ningún problema, ¿no? Por eso quita el caballo rápidamente, torre D2 para defender los peones, pero sobre todo para empezar a mover el peón de B. Rey E6, torre D6, bueno, aquí por el control del tiempo, rey F5, B5, caballo jaque, rey D5, jugada muy peligrosa, pero está todo controlado. Caballo D3 y ahora torre C6. Bien, caballo F4, rey D6, aquí torre D1 jaque, rey C7, caballo de 5 jaque, bueno, y rey C8. Aquí una jugada un poco más fina hubiese sido rey B7, ¿okay? Que ganaba un poco más rápido. Pero la jugada rey C8 también es interesante, torre C1 y la jugada rey D7. Torre C2, alfil D6, para quitarle todos los jaques posibles al caballo. Claro, le quedaría uno, ¿no? Que sería caballo F6, pero vendría la jugada rey D8 en diagonal de 3 al caballo. Ok, ya el caballo tendría que moverse 3 veces para dar jaque. Entonces, no serviría. Después de alfil D6, torre por G2, bueno, decidiendo capturar peones. Cuidado con el caballo que está clavado, rey E4, muy importante, rey E6 para molestar al caballo y el caballo no tiene jaques. Bueno, jaques favorables no tiene. Después de torre D2 para defender el caballo, H4, una idea muy antigua de las teorías de Capablanca, un peón que detiene a dos. Bien, en este caso, más que todo es para fijar la estructura de peones del negro y poder ganar el final sin ningún problema. Y aparte, que el peón es de casillas negras y nosotros nos vamos a quedar con un alfil de casillas negras. Entonces, caballo B6, torre C6 molestando al caballo, otra vez caballo D5 y B6. Ahora el caballo no puede, digamos, detener al peón y por lógica tiene que hacer caballo por B6, torre por B6,
rey F3 para tratar de intentar ganar, pero alfil E7, como ya dijimos, defiende su peón, lo vamos a colocar, por ejemplo, en G5 y luego voy a irme con mi rey a buscar los peones del flanco de rey. Bueno, recuerden que todas estas partidas son muy interesantes. Voy a estar subiendo poco a poco las partidas del Tata Steel, por lo menos las más interesantes, ¿ok? La más interesante en cuestión de teoría, de apertura, de finales, muy importante. Espero que les guste el resumen de las partidas, mi contenido. Y recuerda, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos, familias y a todos el que les pueda ayudar a mejorar su ajedrez. Dale a la campanita para que no te pierdas de nuevo contenido y a suscribirse. ¿Por qué? Porque más del 95% de los usuarios que ven mi contenido no están suscritos. Y además es gratis y me ayudarías un montón. Muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao, legendarios.